Vive tus mañanas con Roger Flores García. De 9 de la mañana a 12 del mediodía por Bendición Estéreo 93.9 FM. Ya está hablando Jesús Sánchez, así que el saludo de Jesús Sánchez en este día jueves. Muy buenos días, bendiciones para todos, gracias por la oportunidad, por permitirme nuevamente estar acá, gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos regala cada uno. Y bueno, deseando que el Señor conceda las peticiones de nuestros corazones y de todos nuestros oyentes, y gracias por estar siempre pendiente de esta emisora Bendición Estéreo 93.9 FM. Bueno, y respecto a lo que estábamos conversando, alguien dice, ¿no? En mi casa se hace lo que yo obedezco. O sea, lo que trato de obedecer de la palabra de Dios. Entonces, ese tiene que ser el... por ahí va bien la Claro, cosa. sí, Se aclara, ¿no? Se hace lo que yo obedezco, claro, lo que tenemos que obedecer a nuestro Señor, los mandamientos, los preceptos. O tratar de hacerlo, pues. Mucha gente estaba pensando, bueno, y hasta yo mismo, si no me aclara esto, yo estaba pensando, no te obedezca a su señora. Bueno, ¿y quién no? Pues yo también lo hago. Sí, eso es algo muy importante. Debemos entender que dos seres humanos cuando se unen, dice la Escritura que son una sola carne. Ajá. Es decir, ahora van a funcionar como un equipo. Ajá. Y lo más probable es que en alguna situación el Señor le da una idea a usted, pero no se la va a dar completa. De pronto le da parte de la idea a usted y parte de la idea a su señora para que se cree la necesidad de que conversen al respecto. Entonces entre los dos lleguen a una buena conclusión. Fíjese, Daniel Alonso, cómo acomoda a Jesús Sánchez las cosas, ¿no? De tal manera que le conviene, No, de eso es lo que dice la Escritura, son una sola carne. Son una sola carne, claro que sí. Es una broma eso. Por lo tanto, eso está escrito. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es obediente, no solamente a la palabra, sino también en casa como que es muy obediente. Claro, sí que sí. Bienvenido Jesús Sánchez a Muchas tus mañanas con Roger Flores García. Un invitado de lujo, definitivamente. Tiene varios escritos por allí que ha estado publicando a través de las redes sociales. Y voy a tomarme, Jesús, permíteme un tiempo, voy a leer algo escrito por Jesús Sánchez, por supuesto, y dice así: para un venezolano, ¿cómo pasan los años y los sueños sin cumplir, sin dejar ver cosas que anhelaste hacer? El tiempo pasa y las fuerzas disminuyen, y aquellas preguntas resuenan en tu mente. ¿Será posible? ¿Seré capaz? ¿Por qué creíste poder soñar en tu propia casa llamada Venezuela? Y el miedo te invade de no saber si podrás ver materializado tu proyecto de vida, lo que quizás soñaste desde tu niñez. Y la pregunta más importante es ¿qué responder a la generación de relevo? Si alguna vez nos pregunta ¿qué hicimos por la nación que Dios nos confió? Pero lo más triste sería que preguntara si es verdad que alguna vez existió un país llamado Venezuela. Solo volviéndonos a Dios y a sus principios vamos a poder cambiar el rumbo de nuestra nación. Atentamente, Jesús Rafael Sánchez Barrios, un venezolano. ¿Qué cosa tan reflexiva este escrito de Jesús Sánchez? Jesús, háblanos de esto. ¿Qué te inspiró para escribir esto tan real, tan cierto? Bueno, lo que me inspiró fue la situación, lo que estamos atravesando en nuestro país. Y como lo dice ahí, las fuerzas se van disminuyendo porque a veces nosotros tenemos todas las energías, todo el deseo, los sueños, pero la situación no se presta pues para nuestro proyecto de vida, porque cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida y que en este sistema que estamos viviendo no ha sido respetado pues. Sí, así es. Casualmente al llegar he estado conversando con Daniel Alonso el hecho de que he notado y se vislumbra, no solamente porque lo haya notado yo, mucha gente está pensando en emigrar, en seguir saliendo del país. Comentaba que ayer mismo salió un buen vecino rumbo a Brasil con toda la familia
Y esta mañana, antes de venir a la emisora, conversaba con otra familia que me decían que se van para Ecuador, que se van todos, que van a vender la casa, que ya no se soporta vivir acá en el país. Tantos sueños labrados desde hace muchísimo tiempo, quizás heredamos de nuestros padres algunas cosas, como el hecho también de seguir adelante luchando en nuestro país, y que ahora esos sueños se ven truncados, son sueños que se ven con la imposibilidad de realizarlos. Eso tiene que llevarnos a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Pero Jesús, hay una cosa, hay una cosa que yo vengo viendo. El venezolano está como cruzado de brazos. El venezolano no quiere accionar, o es que no podemos accionar. ¿Qué opinas? Sí, bueno, de acuerdo, tenemos que siempre darnos cuenta en el contexto que estamos, tenemos que ver qué ha venido sucediendo en nuestro país, y tenemos experiencias acerca de cosas. Por eso que cuando yo hablo de pronto de accionar, no estoy hablando de hacer marchas, ni estoy hablando de hacer saboteos a los medios de transporte, nada de esto. Nosotros simplemente podríamos hacer algo poniéndonos todos de acuerdo, y hay una frase que se está manejando mucho, que es la batalla cultural. Porque el problema que tenemos es una cuestión de educación, de información, ¿sí? Que cada uno de nosotros pueda, como le decía hace un momento aquí hablando interno, de tener un compromiso con la verdad. Ajá. Porque ahorita la verdad está siendo muy atacada. Y el ejemplo que tomaba, vamos a hablar acerca de... Bueno, vamos a utilizar una palabra que cuando yo la escuché por primera vez, debo confesar que no sabía qué significaba, pero en el contexto que se utilizó, yo lo tomaba como algo sumamente dañino, pues, malo. Pero cuando investigo cuál es su significado, me doy cuenta que esa frase le quedaba bien, era a la persona que la estaba diciendo. ¿A dónde voy con todo esto? Que nosotros ahorita estamos permitiendo que se nos cambie el lenguaje de tal manera, y era lo que conversábamos, que la palabra tiene poder, pues. Entonces, nosotros, amigo oyente que nos escucha, nosotros pensamos con palabras, ¿sí? Nosotros pensamos con palabras. Quiere decir, entonces, que si yo cambio las palabras, cambio el lenguaje, entonces voy a cambiar la manera de pensar de la gente. Por eso es que cuando se nos presentan ciertas propuestas y escuchamos algunas cosas que dicen algunas personas, nosotros a veces las tomamos como buenas por el contexto que se les está brindando. No sé si me explico. Es como que yo le diga, profesor, en esta mañana yo quiero cambiar el significado de la palabra limón, ¿verdad? Entonces yo vengo y le digo a usted, profesor, estas personas, un ejemplo, ¿no? Estas personas, y le invito a usted también a hacer este ejercicio allí donde se encuentra, estas personas son tan limón, pero tan limón, que apenas tienen para comprarse una harina. ¿Qué usted entiende? ¿En qué contexto le estoy dando la palabra limón allí? Son tan limón que apenas tienen para comprarse Bueno, vamos a pensar que se refiere a la pobreza. Eso, exactamente. Son tan pobres, pero entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hice? Tanto repetir, entonces ya la gente va a dejar de utilizar la palabra pobre, y va a comenzar a utilizar la palabra limón. Entonces, eso está pasando en muchos contextos de nuestro país. Y no solamente en el ámbito político, también está pasando en el ámbito educativo. Y simplemente ahí es donde yo veo que estamos de brazos cruzados, porque nosotros funcionamos es por la cultura en la que vivimos. La cultura no, por eso es que no sé si ha escuchado hablar de un señor llamado Edward Bernays, que él fue el que hizo que en Estados Unidos las mujeres comenzaran a fumar, porque eso era un tabú antes de él. Entonces él, a través de ciertas estrategias, manipulando los medios de comunicación, él hizo un show donde las mujeres hicieron un acto con cigarrillos, y él les llamó, escuche cómo les llamó a los cigarrillos para que se ejemplifique mejor, y que podemos evidenciar el efecto, la transformación que tuvo el pueblo norteamericano por la aplicación de esas técnicas. Les llamó antorchas de libertad.
a los cigarrillos. Una frase estratégica. Sí, una frase estratégica. Antorchas de libertad. Entonces, ¿qué yo hago? Tomo algo nocivo y solamente tengo que cambiarle la percepción subconsciente y cultural a las personas que me escuchan, y entonces van a estar más susceptibles a ser manipuladas. Y podemos tomar muchos ejemplos. La parte del tema del aborto también, ¿sí? Cuando usted suaviza el tema del aborto, si usted, por ejemplo, le pregunta a todas las personas todos los venezolanos, vamos a suponer, gracias a Dios que todavía eso por acá está como en pañales, ¿no? Pero si usted le pregunta a un grupo de personas, ¿usted está de acuerdo a que se asesine a un inocente? Estamos seguros que el 100% van a decir, no estoy de acuerdo. Así es. Exacto. Pero entonces, cuando nosotros vemos que eso es justamente lo que pasa en un aborto, entonces cuando nosotros decimos, no, el aborto es si yo digo, el aborto es un asesinato, es el asesinato de un ser humano en gestación, eso pega pues, y entonces nuestra moralidad es atacada, nuestra conciencia. Pero si digo que es una interrupción del embarazo, lo estoy suavizando, entonces no le doy la importancia y no me doy cuenta de realmente cuál es la magnitud del daño que estoy tapando con esa frase. Entonces no es igual a que yo diga que es un asesinato a que diga que es una interrupción. Entonces estratégicamente se han venido utilizando las palabras para poder hacer de las cosas que están en contra de lo que Dios ha establecido, hacer cosas naturales y normales. Como por ejemplo eso, acabar con la vida de un inocente en el vientre de una mujer. Pero si le comenzamos a llamar asesinato, si todos nosotros nos ponemos de acuerdo en esta sociedad a llamarle al aborto asesinato, nosotros difícilmente, por cuestión de moral y conciencia, difícilmente vayamos a aprobar eso. Pero si nosotros tocamos el tema con naturalidad, como que si fuese algo, como que nada está pasando, y comenzamos a darle una suavidad, ¿cómo se dice?, rebuscada, porque no hay, sí, ¿cómo le digo?, algo artificial, pues, forzado. Entonces nosotros no vamos a entender cuál es la magnitud de esto que estamos tratando de defender o de ir en contra. Fíjese que hasta en el hecho legal, ya al aborto no se le llama así, sino un derecho a la mujer de decidir. De decidir sobre su cuerpo. Sí, exacto. Pero si nosotros no entendemos que el cuerpo de una mujer es un cuerpo y el cuerpo del bebé es otro cuerpo, entonces nosotros decimos, sí, tiene razón. Pero cuando nos damos cuenta que científicamente está comprobado que los latidos de la mujer van a un ritmo y los latidos del bebé van a otro ritmo, estamos hablando de dos cuerpos. O sea, es decir, ella tiene derecho sobre su cuerpo, pero no tiene derecho sobre el cuerpo, que es otro ser humano, aparte, diferente de ella, genéticamente y cromosómicamente. Entonces, cuando nosotros tenemos esa información, por eso es que le decía hace un momento, tenemos un problema de información, de educación, un problema cultural. Sí. Y eso, ese problema del ser humano es fácilmente manejable cuando hay imposición de criterios, cuando hay imposición de alguna situación que para otros seres humanos son de provecho, le conviene a alguien. Le conviene a alguien. De hecho, eso forma parte de la Agenda 2030. Exacto. Sí. De la Agenda 2030, y ese tema tiene mucho tiempo. Creo que el tema del aborto viene tratándose desde 1940, creo. Pero usted sabe que, y tomo un ejemplo muy práctico, ¿no? Eso es como cuando un muchacho de pronto se quiere acercar a una chica, oye, la quiere conocer, y yo le digo, mire, si usted se acerca a esa muchacha y usted le da un besito, le roba un beso, probablemente en pocos segundos tenga, no sé, una silla en la cabeza. Sí, o sea, sí. Pero si usted comienza todos los días con un mensajito, ¿verdad?, una invitación, un hola, al transcurrir del tiempo de pronto puedan llegar a tener algo. Entonces eso pasa con estos movimientos que van muy despacio,
muy despacio. Imagínense lo que están colocando en la literatura. Por eso es que digo que también estamos como en una crisis. Estamos en una crisis de liderazgo tanto político como religioso. ¿Sí? La parte educativa también se está deteriorando mucho. Yo me impresioné que vi unos libros aquí en la biblioteca, por cierto, del Tavera-Costa, porque quedé impresionado de que en la parte en primaria también existen estas imágenes donde hay figuras de papá, mamá, hombre con hombre, niño, mujer con mujer, niño, y las imágenes, eso no dice nada, no dice nada. Un libro de primaria, creo que es de tercer grado. Pero en los libros de Patria y Ciudadanía, edición 2013 y edición 2014, o sea que desde el 2013 y 2014 están poco a poco adoctrinando a nuestros jóvenes, pues. Sí. Entonces es algo que ha venido sigilosamente, ha venido suavemente, pausadamente, así como el ejemplo que di hace un momento, para que posteriormente eso vaya teniendo cabida en nuestra sociedad. Es como para normalizar. Para normalizar eso que sabemos que va en contra de lo que está establecido por Dios. Entonces, ¿qué pasa? El problema social está precisamente en eso, que nos estamos alejando de las cosas establecidas por Dios. Y todas estas situaciones son siempre producto del pecado, pues. O sea, o estamos con Dios o estamos con quien estamos. Así es. Definitivamente tenemos que entender que todo lo que vaya en contra de Dios es lo que estamos viviendo. Y no porque sea mandato de Dios. Yo en anteriores programas venía hablando en cuanto a algunos temas de la cantidad de enemigos que se han sumado en contra de Dios, en contra de Jesús. Conversaba con Daniel Alonso de que para algunos que ya lo hacen como una publicación, que Jesús no existió nunca, Jesús fue un invento, que si Dios existe no es necesario, que realmente no hay necesidad de Dios. Y ese tipo de afirmaciones pareciera ser como una guerra en contra de lo que Dios ha inculcado en cada uno de nosotros y lo que vivimos, y estamos periódicamente, diariamente leyendo la palabra de Dios, buscando en la palabra de Dios un consejo, buscando asirnos de esa fortaleza que nos brinda la palabra de Dios para seguir nuestra vida. Entonces, hay muchos movimientos en contra de la voluntad de Dios. Y precisamente estos enemigos de Dios son los que quieren hacer como normalizar esto de las irregularidades, de las cantidades de mentiras, el caso del aborto, el caso de esos movimientos LGBT. Y es así como algunas instituciones y algunos gobiernos se están sumando a ello. Cosa peligrosa para la humanidad. ¿Por qué los gobiernos se suman? Porque estos movimientos necesitan del Estado para poder funcionar. Es decir, porque de manera natural una sociedad no funciona así. Si yo en este momento hiciéramos una estadística, nos ponemos de acuerdo, o una encuesta, nos ponemos de acuerdo y le preguntamos a la gente, a todos, si están de acuerdo con el matrimonio, lo que llaman homosexual o igualitario, la mayoría de la gente va a decir que no, porque eso es antinatural. Por eso es que estos movimientos se aprovechan de las orientaciones sexuales. Yo lo veo como que se burlan de las personas que tienen esta orientación, porque en vez de acercarse y ayudarle, toman sus orientaciones sexuales para cumplir sus objetivos políticos personales. Sí. Porque estamos hablando de que esto es una orden desde la ONU. Y como le compartía Víctor Madrigal Borloz, él es el representante a nivel de la ONU de estos movimientos, del lobby LGTB. Incluso él recomienda a que se persiga las religiones que no abracen los derechos LGTB. Y él se hace llamar ateo. Entonces, por eso es que el ateísmo, por supuesto, es un factor fundamental para que esto se... Y que mucha gente ha relacionado el ateísmo con intelectualidad. O sea, mucha gente cree que por ser ateo es intelectual y es totalmente lo contrario. Si usted es ateo, entonces usted realmente está desfasado de la realidad, pues, porque dice la Escritura que de hecho todo
los cielos, la tierra, todo lo que existe. Usted mismo, usted sabe lo complejo que nosotros somos. Si yo le digo a usted, de pronto algún ateo me está escuchando, si yo le digo, mire, el teléfono que usted usa se hizo solo, me va a decir, no, por supuesto que no. Lo hicieron un grupo de ingenieros, de técnicos, exacto. Entonces, algo que es mucho más simple que un ser humano, lo tuvo que haber hecho alguien, y nosotros que somos muy complejos nos hicimos solos. Y además, ahí hay un problema de lógica, porque para hacernos nosotros mismos tuvimos que haber existido antes. Tuvimos que haber existido antes para poder hacerlo. No sé si se dan cuenta del error de lógica que hay allí. Uh-huh. Debimos haber existido antes de nosotros mismos hacerlo. ¿Cuál es la lógica? Entonces, bueno. Sí. Restándole méritos a la creación de Dios. Uh-huh. Enorme, ¿no? Ahora bien, yo recuerdo que, hablando de esto... bueno, no es meterme en política, pero sí recuerdo a alguien haber aprobado y haber afirmado que nosotros, secundando la teoría de Darwin, ¿no? de la evolución de la especie, que nosotros no éramos creación de Dios, sino que nosotros proveníamos del mono. Como una persona conductora de masas, una persona conductora de un país puede afirmar tal cosa? Por conveniencia, ¿no? Sí, y es algo que nosotros en las clases de biología, o sea, cuando hablamos de la herencia, o sea, si eso fuera cierto, o sea, yo no conozco a ninguna mujer, no sé si usted sabrá de alguna mujer que haya dado a luz un mono. Uh-huh. Porque según la teoría biológica, en algún momento, de pronto en tercera, cuarta generación, ¿verdad?, podría suceder, pero eso nunca ha sucedido. Entonces, o sea que eso incluso, por eso es que vemos que hay muchas teorías que se dispersan, pero es por suposiciones y emocionalismo. Entonces ahí es cuando entra algo muy importante. Y yo siempre le estoy comentando a la gente, siempre pregúntese el porqué de las cosas. Sí, así es. ¿Por qué, cómo, cuándo y dónde? Eso lo va a contextualizar usted. Yo he escuchado una frase que dice, por ejemplo, hablando, metiéndonos un poquito más en el entorno social, porque la empresa privada es importante en la sociedad. Bueno, la empresa privada es mala. Uno dice, oye, o van a privatizar todo. Oye, entonces, en el contexto que se dice, por eso es que hablamos del lenguaje. El lenguaje consta de muchas cosas, de palabras, semánticas, sintaxis, y también los gestos, las inflexiones. Entonces, esa frase se puede decir con una intención negativa. Entonces nosotros, el que escucha, el que no se hace preguntas, dirá, bueno, sí, o sea que privatizar es malo. Pero cuando usted dice, ¿pero privatizar qué? ¿Y qué es una empresa privada? Y cuando usted comienza a preguntarse eso, usted dice, wow, pero una empresa privada tiene que ver con una empresa que no es administrada por entes gubernamentales. Una empresa privada, entonces usted comienza a hacer respuesta. O sea que entonces si yo coloco una panadería, esa es una empresa privada. Entonces cuando nosotros comenzamos a hacernos preguntas, entonces lo privado no es malo, es bueno, porque entonces si en un futuro yo quiero montar una sastrería, eso es una empresa privada. Entonces si yo estoy a favor de esas leyes que van en contra de las empresas privadas, entonces yo me estoy atacando a mí mismo. Si yo apruebo una ley que vaya en contra de una empresa privada, quiere decir que usted no tiene aspiraciones de surgir. Porque cuando hablamos de las luchas sociales, y hablamos de los temas que ya se han tocado públicamente en todas partes, de los opresores el obrero no siempre tiene que ser obrero, ¿cierto? Así es. Así, el ser humano va evolucionando en su crecimiento, ¿verdad? Primero nace, es niño, crece, se reproduce y hace lo que Dios le permite que haga. Igualmente, de pronto una persona comienza obrero, no tiene por qué todo el tiempo ser obrero. Yo conozco muchas historias de personas que empezaron barriendo y terminaron siendo gerentes de empresa. Sí, eso es. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos escuchando, porque eso comienza a modificar nuestra cultura. Entonces nosotros debemos ser el filtro. Por eso es que hay movimientos que se están levantando en contra de la iglesia y se están levantando en contra de la familia. Tanto así que ya a la mujer en varios países, gracias a Dios, todavía eso no está llegando, aunque he visto algunas personas cercanas publicar algunas cosas. Que la mujer
que tiene hijos prácticamente la califican como una tonta, pues, porque se dejó embarazar. Entonces, todas estas ideas se están moviendo y usted tiene que filtrarla y proteger a sus hijos, a esas personitas que Dios le ha dado la responsabilidad de formar, pues. Entonces, todos estos movimientos, yo saqué un video que se llama Aprueban Ley para la Promoción. Ya vamos terminando. No. Aprueban Ley para Promoción y Uso de Lenguaje con Enfoque de Género en Venezuela. Me llamó la atención de que nadie estaba o sea, todavía creo que los que se han enterado son las personas que les he ido pudiendo compartir esta información. Hice un videito, lo publiqué en Facebook, puede buscarlo en @JesusSánchezRB, @JesusSánchezRB, ahí en mi muro creo que debe estar todavía, como no sé, unas 10 publicaciones más abajo. Entonces ahí me llamó la atención de algo de esta ley, que la parte más nociva y la parte dañina de la ley se dejó como, creo que se llama literal, cuando es un artículo y tiene A, B, C, creo que es literal que se le dice. En el último, literales, en el último literal, creo que es del artículo 1, es donde dice que se promueve el uso de lenguaje de género neutro. O sea, la parte más nociva de la ley se dejó oculta al final del literal en un artículo. Como aquellos que tienen al final siempre letras más chiquititas como para que no la la lean. salud. Exactamente, como los cigarrillos. Nocivo para la salud lo colocan bien pequeñito. Sí. Entonces, la discusión ¿cuál era? Entonces vemos las estrategias, porque la discusión era darle más visibilidad a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Con el afán de darle más visibilidad a la mujer, siendo que este país es un país matricéntrico, o sea, la mujer aquí tiene mucha influencia. Yo le digo, yo estuve estudiando en una universidad y las personas que llevan el control y la administración de la universidad son mujeres. Entonces, aquí en Venezuela es distinto que otros países de nuestra región. Es distinto. Entonces, ¿por qué aprobar una ley para darle más visibilidad a la mujer cuando este país de hecho es matricéntrico? Que esa es la reflexión que quiero hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos sentamos a analizar el contexto que nosotros estamos viviendo. O sea, ¿cómo es mi país? ¿Cómo se mueve mi país? ¿Realmente eso que estoy escuchando y que se está regando como pólvora en otros países realmente puede hallar cabida aquí? Entonces nos damos cuenta que es una ley forzada. Porque si yo hablo de igualdad, al yo hacer una ley para favorecer a un grupo, ya estoy creando un favoritismo. Por lo tanto, lo que yo estoy creyendo que es una igualdad o una ley que estoy creando para un grupo específico, ya ahí yo creo una desigualdad, ¿cierto? Si yo digo que todos somos iguales ante la ley y creo leyes que favorezcan a los grupos LGTB, ya yo estoy discriminando, porque se supone que si todos somos iguales, porque entonces tienes un favoritismo con este grupo. Entonces es un tema que es muy complejo y muy contradictorio. Por eso es que estos grupos, cualesquiera sean grupos abortistas, LGTB, necesitan apoyo del Estado. Sí. Porque sin apoyo de Estado no pueden funcionar. Digo, el homosexualismo antes de 1973 era catalogado como una enfermedad mental. ¿Y cómo se descataloga? Usted puede estar pensando, bueno, seguro que hicieron unas pruebas, no sé, cerebrales, un psicoanálisis, algo. Y resulta que no, lo descatalogaron fue por presión política. Se levantó un grupo, un lobby, bueno, en ese momento no era LGTB, pero un grupo de personas gays, y se levantaron en contra de los científicos de esa época, los que habían catalogado a la homosexualidad como una enfermedad mental, y ellos dicen, no, pero es que la persona puede retomar su heterosexualidad con tratamiento y ayuda, y ellos dijeron que no. Entonces, ¿qué pasó? Obligaron a sacar al homosexualismo. Ese se llama el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, se llama. Y en 1973 descatalogaron por presión política la homosexualidad de enfermedad mental. Fue por presión política, repito, fue por presión política, no fue ciencia. Entonces muchos dicen, no, que encontraron el gen homosexual, no es falso. Todo eso es una estructura
una estrategia para poder llevar a cabo, como usted decía, siempre hay alguien detrás manejando esto, como lo decía Gramsci, no sé si estoy saltando mucho de temas, pero Gramsci hablaba de que en esa época que él escribió, en la época de Mussolini, él decía que una de las formas de cambiar la cultura es que iba a hacer usted va a buscar a los más influyentes de la época, ¿sí? de ese tiempo. Usted busca a los periodistas, busca artistas y les paga para que ellos digan tal cosa. Así como está pasando, por ejemplo, no sé si han visto las publicaciones de Baluna, Montaner y no me acuerdo cómo se llama el esposo, que es un colombiano, que ellos tienen una niña, pero ellos la quieren criar como no binario. Entonces ahí ya nosotros vemos que ellos son parte de no lo voy a decir o sea, para ofender, sino que para que tengamos una idea. Yo le digo los títeres de la industria musical, porque ellos, para tener la fama que tienen que dar algo a cambio, porque es así. Todo artista, mire, y personas que de verdad quieren salir adelante con su fama, con su talento, por su esfuerzo y por el talento que Dios le ha dado, han confesado que no han firmado con disqueras porque siempre hay cosas extrañas. Y eso no va con su ética, con su moral, y han rechazado. Y usted escucha que son los menos sonados. Usted dice, no, en YouTube tienen 7.000 millones de reproducciones. Pero ¿quién maneja YouTube? YouTube también es un instrumento de esas élites, pues. Por ejemplo, del que está manejando, los que están financiando ahorita los movimientos abortistas a nivel de Latinoamérica. Es una empresa que se llama, no recuerdo, pero utiliza la palabra Parenthood. Ahorita no recuerdo bien el nombre completo, pero ellos son los financistas. Ahora cuando usted se pone a investigar, pero ¿por qué ellos son los financistas de estos movimientos? Porque resulta que en Estados Unidos tienen más de 36.000 centros de aborto. Y yo creo que Latinoamérica es un buen terreno para ellos establecer aquí sus clínicas abortistas. Entonces, nos recordamos de lo que dice la Escritura, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así es. Entonces, estas personas son capaces de deteriorar, de contribuir al deterioro de la sociedad. Y tanto así que no es un secreto para nadie. De esto hay libros también. Por cierto, Agustín Laje habla de esto, de que una de las banderas de los movimientos LGTB, o de las figuras que ellos toman como referencia, es el Che Guevara. Y se colocan camisas con la foto del Che Guevara, pero el Che Guevara mató a muchos homosexuales. Eso es lo que no dicen y no saben. Y los llevaban a centros de concentración, porque él decía que esa personalidad era contrarrevolucionaria. Entonces, ahí nosotros vemos cuál es la contradicción de todos estos movimientos. Pues la contradicción, porque siempre estos movimientos, cuando usted se pone analizarlo y a preguntar, y yo le digo a la persona que apoyan el aborto, yo digo, bueno, gracias a Dios que estos movimientos no existían cuando su mamá estaba embarazada de usted, porque probablemente hubiese querido abortarle a usted también. Entonces es una manera de contrarrestar también esas opiniones. Exactamente. Entonces, mire, Jesús Sánchez, cuando empieza a disertar, cuando empieza a hablar, da pie para muchos temas. De verdad que tener a Jesús Sánchez en el estudio con nosotros es tener a un elocuente personaje. Hay una invitación abierta para Jesús Sánchez en otra oportunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque lastimosamente estamos llegando a la hora en que tenemos que cerrar el programa. Hoy teníamos que hablar de lenguaje, y Jesús Sánchez ha hablado de tantas cosas que definitivamente... bueno, vamos a invitarlo para el próximo miércoles o jueves, cuando tenga la oportunidad. Y vamos a hablar del lenguaje, que quizás dejamos tópicos que manejar en cuanto a este tipo de temática. Y, por supuesto, podríamos hablar de estos grupos, que también forman parte del deterioro del mismo lenguaje. Y vamos a tener también un basamento bíblico con el cual estaremos respaldando nuestro punto de vista, nuestras opiniones. También quedó pendiente
en cuanto a lo escrito por Jesús Sánchez en esta reflexión tan buena. Voy a darle un calificativo. Quería preguntarle acerca de esa generación de relevo, de esa Venezuela que estamos dejando para esa generación de relevo, si es que queda algo de esta maravillosa Venezuela. Bendita sea ese Venezuela en el nombre de Jesús. Jesús Sánchez, siempre invitado. Tu palabra de despedida por el día de hoy, Jesús, por el tiempo. Bueno, tenemos que cada uno de nosotros tener un compromiso con la verdad. Con la verdad, porque tener un compromiso con la verdad es tener un compromiso con Dios. Y recordemos que Jesucristo murió por nosotros públicamente. Así que no vivamos nuestro evangelio en secreto. ¿Sí? Cada uno de nosotros entonces les corresponde, como dice la Escritura, y me baso en esto para hacer lo que estoy haciendo, que dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces nosotros debemos iluminar, debemos sazonar donde nos encontremos, porque esa es una de las formas que nosotros tenemos para recuperar nuestra nación con todo el potencial que hay, imagínense. Entonces yo creo que podemos recuperarla, pero cada uno de nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y luchar por esto que va más allá de nosotros, recuperar a nuestra Venezuela y que podamos dejarle un buen país a la generación de relevo. Que así sea, definitivamente. Vive tus mañanas con Roger Flores García. De 9 de la mañana a 12 del mediodía por Bendición Estéreo 93.9 FM.